Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Les saludo en esta mañana su pastor y amigo Santiago Salamanca y un saludo fraternal de nuestra pastora Beatriz de Salamanca y de la familia pastoral. Hoy me dirijo a ustedes, hermanos, para compartir una reflexión que Dios ha venido inquietando y que yo considero que está a la línea con todas las circunstancias y los hechos que han venido aconteciéndose en las últimas 2 semanas en nuestro país amado Venezuela. Y para poder disertar en esta palabra, quiero, hermano, que nos ubiquemos en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 16 al 20. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice a la letra: hermano, les ruego que se cuiden de lo que causan divisiones. Tengan cuidado con lo que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga en abundancia. Como le dije, ya traigo este tema y le he titulado, o le he puesto por título: las decisiones que hoy se toman serán el resultado de las bendiciones recibidas por nuestra obediencia el día de mañana. El mismo Pablo, en el libro de Romanos, habla en el capítulo 13 de algo que yo considero que ahorita toma mayor vigencia, que es la obediencia hacia las autoridades. Voy a leerle textualmente lo que Pablo nos exhorta a hacer y que la iglesia de Dios tiene que hacerlo, ya que nosotros somos el ejemplo, la sal, la luz de la tierra. Y la Biblia dice que somos carta leída al mundo. Los demás pueden hacer cualquier cosa, no son señalados, pero la iglesia del Señor sí es señalada porque es la verdadera iglesia. Y en el sermón del Señor, en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados aquellos que por mi causa, por la causa de Cristo, sean vituperados y aún mientan de ellos. Es la única manera de que la gente común, vamos a decirlo así, el inconverso, el gentil, el mismo Satanás, pueda señalar al pueblo de Dios. No por otro motivo, ni argumentando otras causas. Eso no debería ser, jamás. Y nosotros como iglesia, en estos tiempos, tenemos que hacer lo que decimos. Porque ahí es donde está la diferencia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y Pablo, cuando hace esta exhortación al final de la carta a los romanos, que es una carta netamente doctrinal, Pablo enfoca aquí la obediencia. Y Pablo, con estas palabras, hace ver que la iglesia que él formó, o la iglesia que se formó en Roma, era una iglesia que conocía
y estaba bien basada en la base doctrinal, que lo que habían aprendido, eso los iba a poder sostener en los tiempos malos, en las situaciones difíciles. No es un secreto, hermano, que en estos tiempos hay algo que yo como pastor noto y que me ha llamado poderosamente la atención. Y para poder basar argumentos sólidos de lo que voy a hablar, quiero leerle Romanos capítulo 13, donde dice allí el apóstol también, el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos, todas. Pastores, autoridades, políticos, cualquier persona, porque nadie puede decir que no está bajo la autoridad de nadie. Usted se pone a ver una potencia tan grande, con un presidente con tanto poder, vamos a decir, como Estados Unidos, por hablar de algunos, pueden ser otros más ejemplos, que ellos están sometidos a la autoridad de los congresos, de la Corte Suprema de Justicia. Siempre va a haber alguien. La persona con mayor poder financiero siempre va a estar, o debe estar, o tiene que estar, o debe obedecer a alguna autoridad. Es una secuencia de cómo y de qué manera funciona. Y Pablo lo transmite aquí, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok, bien. Nosotros ahorita estamos enfrentando una pandemia. Estoy hablando del caso específico de Venezuela. Hemos estado ya cerca de 3 meses sin congregarnos, sin asistir a nuestra iglesia. Apenas la semana pasada fue que se nos dio la apertura, o se nos permitió, tomando una serie de medidas acorde a las disposiciones que ellos emanaron, que podíamos congregarnos no más del 20% de la capacidad de los congregantes de cada iglesia, cual sea la que usted pastoree o la que usted asista. Se nos dijo que teníamos que usar tapabocas, que teníamos que usar gel antibacterial, y algunos que pudimos hacer la inversión compramos hasta el medidor de temperatura corporal. Todo esto con el fin de poder congregar a toda la iglesia. Ahora bien, cuando hablo de que tomamos las medidas, que hicimos todo lo que las autoridades nos señalaron, estoy hablando de sujeción, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de respetar la normativa, ya que en la obediencia está la bendición de Dios. Lo aprendí de mi pastor y lo enseño hoy como pastor. Pero hay como una especie de división hoy en día, o de mala aplicación de lo que significa la palabra obediencia, autoridad y sujeción. Me he conseguido en que aun cuando se está prohibido hacer reuniones, hay un pueblo de Dios que esgrime y que dice que ellos no van a dejar de hacerlo. Ahora, ¿qué daño o qué tan contraproducente es esto para la iglesia de hoy, para la iglesia cristiana, para la iglesia del Señor? En lo personal considero, hermano, que eso es dañino para el Evangelio de Jesús.
Porque el que no sabe obedecer, imposible. O el que no obedece, imposible puede exigir obediencia. Algunos argumentan o dicen que la Biblia, o en la Biblia está escrito, claro que está escrito en la Biblia, que la cabeza es Cristo, claro, convencido, seguro, y lo enseño que la cabeza es Cristo. Y que nosotros no nos sujetamos a autoridades. Eso no está escrito en la Biblia, ni eso es así. Aquella persona que esgrime eso está yendo en contra de la doctrina, de la formación, de la ética. Y eso, a la larga, va a dañar el cuerpo de Cristo, va a dañar la iglesia. Es bueno, hermano, que levantemos nuestra voz en la advertencia, que podamos nosotros aclarar de una u otra manera de que eso no se debe hacer. Hermanos, si las autoridades han dicho que no nos podemos reunir, no lo hagamos. No lo hagamos, aun cuando el deseo, el anhelo es hacerlo. No, hermanos, nosotros no podemos ir contra las autoridades. A nosotros se nos está exigiendo obediencia para evitar una propagación mayor del COVID-19. Y eso repercute, hermano, en el bien de la congregación, de las familias que van allí. La pregunta sería en esta mañana, ¿quién asumiría la responsabilidad si en el caso, que ojalá que nunca suceda, pero lamentablemente en otros países que dieron apertura y empezaron a congregarse, y digo otros países porque tengo la información veraz, oportuna, de que en República Dominicana abrieron las iglesias, y la iglesia hoy, parte de esas iglesias que asistieron los hermanos, ahorita están contaminados. Y eso, hermano, eso es delicado, eso es peligroso. Sabemos de que hay muchos pastores que desobedecieron, que no hicieron caso, que alegaron que Jesús, Dios, nos cuida. Claro que Él nos cuida, pero Él nos llama a ser obedientes y prudentes. Que no hay nada mortífero que no pueda hacer daño, hermano. Salomón dice que lo bueno y lo malo igualmente le suceden tanto al justo como al impío. Cuando yo hablo de un tema que dice las decisiones que hoy se toman, porque nosotros pertenecemos a la Asamblea de Dios de Venezuela, y la Asamblea de Dios de Venezuela sencillamente nos aconsejaron de que no abriéramos los templos, pero que si yo lo quería abrir como pastor, yo asumía toda la responsabilidad de lo que pudiera suceder y de lo que pudiera pasar. Y yo sé, hermano, que yo no los puedo amar a ustedes más que Cristo, jamás. Pero cuando la Biblia habla en el libro de Hebreo que debemos obedecer a nuestros pastores, imitar su fe y su conducta, que los pastores deben conocer y deben tener cuidado de sus ovejas, es allí donde yo tomo esa porción de la palabra y la ejerzo como autoridad de la iglesia. Estamos hablando de autoridad visible en este tiempo, para este tiempo. Yo quiero que entendamos, hermano, que los tiempos son difíciles, pero nosotros no somos más buenos que Dios, hermano. Si Dios está permitiendo que esto suceda es por algo. Algo Dios nos está enseñando en este tiempo. Y qué mejor manera que aprender que oyendo la voz de nuestro tutor, de nuestro redentor, de nuestro salvador, de nuestro consolador.
¿Qué mejor que oír a Dios en estos tiempos de retiro? En estos tiempos donde debemos fortalecer algo que se había olvidado, se había descuidado. Y quizás por el afán, la angustia de producir, de generar, de hacer, nos habíamos olvidado de atender nuestras familias, nuestros hogares, nuestra viña. Hoy lo estamos haciendo, hermano. Hoy más de uno ha podido realmente entender cuáles son las deficiencias, las debilidades y las fortalezas en sus hogares, en su relación de matrimonio, en su relación con los hijos. Pero hay otro pueblo de Dios, hermano, que no lo entiende. Y nosotros no queremos, o yo no quiero en esta mañana, con esta corta reflexión, cuestionar a nadie, porque esa no es la idea. Yo sé que las decisiones que estamos tomando son las asertivas, las que son y las que tienen que ser. Y las consecuencias, bueno, las veremos más adelante. Pero lo que no podemos dejar de hacer es obedecer, y más a las autoridades, hermano. Yo les pido a esos pastores que están permitiendo, que están dejando o que están autorizando, o quizás a lo mejor es que ni siquiera ellos saben que lo están haciendo. Les pido, hermano, que hagan una reflexión sobre lo que es y lo que significa la obediencia. No quiero tampoco cuestionarlo, no es la idea. No es la idea no está ahí. Entonces, las decisiones que hoy se toman serán el resultado de las bendiciones recibidas por nuestra obediencia el día de mañana. Mañana nos daremos cuenta, hermano, de cómo y de qué manera Dios va a bendecir a cada uno de nosotros. Porque es ahí donde está la bendición de Dios, está en la obediencia. Y Pablo le dice a los hermanos en la fe, los hermanos que están bien formados en la obediencia, dice que deben fijarse de aquellos que están causando divisiones y tropiezos. Hermano, cuando una persona se deja llevar por esas personas, está primero cometiendo un error muy grave. Y segundo, se está exponiendo, hermano. Se está exponiendo. Y yo quiero preparar un mensaje que diga quién o a quiénes mató el COVID-19. Porque las personas, hermano, que el COVID-19 son personas que de repente por descuido, por no ser prudente, por no estar consciente de la gravedad de lo que estamos viviendo. Igualmente eso lo podemos aplicar a la vida espiritual. Una persona que sigue a ellos puede y casi seguro corre el riesgo de apartarse del Evangelio de Jesús. Porque después le va a ser muy difícil nuevamente retomar. Le va a ser muy difícil reconocer. Y como dice allí el escritor, el único o lo único que puede traernos paz a nuestra vida y aplastar a Satanás ya es la obediencia de la iglesia. En la obediencia a la iglesia va a conseguir la bendición de Dios. Y vamos a poner bajo nuestros pies a Satanás. Porque así lo dice el capítulo 10 del libro de Juan. Que Satanás vino a mentir, a robar, a engañar. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces Pablo dice que deben cuidarse de esas personas que causan divisiones y tropiezos. ¿Cómo es posible que haya como pescar en río revuelto? No, que nosotros sí nos estamos congregando, que nosotros que conocemos la necesidad, que nosotros sabemos que
que hay gente que se está perdiendo. Eso lo sé yo también. Y estoy más consciente yo como obediente que una persona que está. Como se lo dije al principio, usted no es más bueno que el Espíritu Santo, hermano. Y esto lo está permitiendo Dios con un motivo, por un motivo, una razón. Porque si no fuera así, Dios no permitiera que esto sucediera. Ahora pregunto yo, nosotros tenemos la potestad de decir qué se tiene que hacer. No, hermano. Nosotros tenemos la autoridad espiritual y sabemos que Satanás está vencido. Y sabemos que la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces Pablo habla y dice que vosotros habéis aprendido. Tú has aprendido la obediencia en el Evangelio. Jesús aprendió la obediencia porque fue a la cruz del Calvario y aún él conociendo lo que le iba a suceder porque era Dios, él pudo exclamar y decir, si es necesario, pasa sobre mí esta copa, pero debe prevalecer, parafraseando el texto, tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Cuando Dios le pidió a Abraham el sacrificio de Isaac, en obediencia, Abraham tomó a su hijo y fue con él. Entonces hemos aprendido la obediencia a través del ejemplo claro de Jesús, a través del ejemplo claro de Abraham y a través de muchos ejemplos en la Biblia. Entonces la obediencia en el verdadero hombre y mujer de Dios no es algo que está aislado ni lejano de nosotros. De hecho, nosotros vivimos el Evangelio en obediencia. Porque a nadie se le obliga a hacer nada. Incluso, ni siquiera la salvación se nos es impuesta. La salvación es voluntaria cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo recibieres en tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. Dios nos ha permitido tener el libre albedrío para recibirlo. Y entonces Pablo continúa diciendo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Los intereses de ellos no es dar testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque algunos alegan, no, que nosotros estamos por allá, que estamos escondidos por allá, que las autoridades no nos ven, que el alcalde no nos ve, que el gobernador ni siquiera sabe que nosotros existimos. Pero que ese no es el argumento válido en un hombre y una mujer de fe. Porque no te puede ver nadie, no te puede ver ninguna autoridad, pero Dios sí te está viendo y Dios está viendo tu desobediencia. Y yo quiero, hermanos amados, en esta mañana, yo quiero pedirles a ustedes, manténganse en su casa, no salgan de su casa, guárdense en su casa, porque ahora es que realmente en nuestro país comienza el proceso. Hay una aceleración severa, contundente del COVID-19. Hablábamos del coco, del lobo, y ya está en la puerta. Hablábamos del COVID y ya lo tenemos.
Yo sé que Dios nos va a guardar. Su Santo Espíritu nos va a cuidar. Por su llaga hemos sido curados, dice la palabra. Y Él es nuestro médico, nuestro doctor por excelencia. Pero debemos cuidarnos, amados en el Señor. Debemos tener cuidado. Como pastor o como pastores, nosotros, mi esposo y yo, estamos preocupados porque no podemos reunir la iglesia. Pero hermano, a ustedes se le está pasando. Los grupos familiares online están funcionando. Este mensaje llega a través de las redes, a través de los audios. Se les pidió que hicieran los altares familiares. Usted no tiene por qué estar aceptando ninguna invitación de ninguna persona que no sea dirigida por su pastor, Santiago y Beatriz de Salamanca. Si usted lo hace, estar asistiendo a grupos o personas, hermano, el día de mañana usted va a pagar la consecuencia de su desobediencia. Como lo digo siempre y como lo mantengo. Yo no quiero decir, yo se lo dije. Yo no quiero oír, yo lo sabía. Que Dios le bendiga, hermano. Que el Señor y la paz de Cristo sea con vosotros. Amén y